Damos la bienvenida a la doctora María Angélica Abad, politóloga. Doctora Abad, muy buenos días. El tema que quisiéramos evacuar con usted el día de hoy es el llamado a un diálogo nacional que ha hecho el gobierno nacional. Cabe indicar que en este diálogo nacional se suponía que iba a entrar o ingresar también la discusión de una nueva política minera, que la solicitó hace 3 días el gobierno de Lenín Moreno a través del decreto 722 al Ministerio de Energía y Minas, pero el día de ayer hemos tenido una sorpresa cuando en un foro organizado por las cámaras, por el Consejo Directivo de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, ha presentado ya una política minera que se encuentra lista, y allí el punto 3 trata, esto está tratado con mayor profundidad seguramente en el documento, pero el punto 3 se lo resume como consulta previa y popular, evitar que se abuse del recurso de las consultas populares en temas mineros, además de establecer parámetros claros de cuándo aplica una consulta previa, es decir, que esto está tratado en la política minera que se encuentra ya lista y que no será evidentemente parte de esta propuesta del gobierno de un acuerdo nacional al cual se ha invitado a los distintos sectores del país. Quisiéramos conocer su punto de vista, haciendo una relación en cuanto a la manifestación de los ecuatorianos y particularmente de azuayos y cuencanos en las urnas y la forma en que el gobierno nacional debería interpretar y absorber las decisiones políticas que han hecho los ciudadanos a través de su voto. Bienvenida. En primer lugar, un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar en su radio. A ver, yo creo que entre las palabras que usted acaba de mencionar está justamente la clave de lo que para Lenín Moreno y el gobierno ha sido el diálogo desde el inicio. Recordemos que no es la primera vez que Lenín Moreno plantea estas mesas del diálogo, pero siempre ha dicho con mucho cuidado y tino que en las mesas de diálogo solamente se va a escuchar a las partes. Escuchar no es lo mismo que tomar en cuenta, no es lo mismo que aceptar lo que las otras partes están proponiendo. Entonces siempre ha sido muy cuidadoso en decir que solamente se va a escuchar. Luego creo que la política del gobierno de alguna forma nos muestra dos cosas, ¿no? La una, el hecho de que estamos muy acostumbrados a utilizar la ley y a defender derechos cuando nos conviene, ¿no? Entonces, cuando Alianza País durante 10 años tenía el control absoluto de todos los elementos del Estado, cuando tenía ese apoyo masivo, entonces ahí sí valían las consultas populares, ahí sí eran legítimas las manifestaciones del pueblo. Pero en cuanto a las consultas populares, las manifestaciones, estos instrumentos empiezan a un poco chocar con los intereses de quienes están al mando, entonces empezamos a querer limitarlas, ¿no? Entonces, ahí eso nos dice mucho sobre lo que pensamos y cómo actuamos los ecuatorianos cuando tenemos que respetar el Estado de Derecho. Por otra parte, también nos dice que de alguna manera el gobierno necesita desesperadamente la explotación de esos recursos, los necesita a pesar de tener a la ciudadanía en contra, y ahí habría que pensar cuál es nos lleva a pensar más allá en temas de modelo económico, en temas de gestión de la política, por qué a pesar de toda esta oposición el gobierno insiste, ¿no? No es para recaudar réditos electorales, porque claramente va en contra de eso. Y por último, una tercera reflexión es, de nuevo, la posición que tienen las provincias frente al gobierno central, la posición que tenemos en Azuay frente a las políticas gubernamentales y cómo hemos estado a dar la Constitución y los espacios de ambigüedad también que existen en la Constitución para interpretar cosas como, por ejemplo, los recursos del subsuelo, ¿no? El artículo 1 de la Constitución dice claramente que esos pertenecen al Estado y la forma en la que se ha interpretado es que es del Estado central. El resto de nosotros en ese entonces tenemos que preguntarnos ¿y dónde estamos parados, ¿no? Cada vez que decimos no queremos minería, cada vez que de diversas formas y en diversos ámbitos rechazamos esta actividad minera y resulta que nosotros no somos Estado, no formamos parte. Entonces hay muchas reflexiones que se pueden hacer en torno a la postura minera del gobierno, a la postura antiminera, la capacidad de chantaje que tenemos los azuayos que tienen provincias frente al Poder Ejecutivo y también el uso de los discursos
el uso del discursivo de la palabra diálogo para escuchar, pero no para generar consensos necesarios. ¿Cuál es el papel, en todo caso, de figuras que existen en la Constitución y en las leyes ecuatorianas, como la consulta popular o la consulta previa e informada en el caso de explotación minera o petrolera? Perdón, no escuché la primera parte. Le decía qué papel jugarían esos elementos de la legislación ecuatoriana que están en la Constitución o están en leyes como la ley minera, que hablan de la consulta previa e informada en el segundo caso, o la consulta popular, que es un derecho constitucional de los ciudadanos, justamente, valga la redundancia, a ser consultada su opinión sobre cualquier tema que se proponga. Bueno, yo creo que, a ver, desde los movimientos sociales, desde en este momento es crucial que se luche por mantener esas figuras, que es a través de, digamos, es la figura legal a través de la cual nosotros podemos de alguna manera limitar o podemos realmente poner un freno a las actividades mineras si es que no se quieren, o dar paso a las actividades mineras en el caso de que en alguna comunidad esto sí se quiera. Lo que habría que ser muy cuidadosos en este momento es cómo se va a dar tratamiento, por ejemplo, a esta propuesta que hace el ministro, y tener cuidado de que, digamos, no se apruebe por debajo de la mesa un poco, porque esto siempre está sujeto a cuestiones de negociación, más todavía si es que ahora estamos proponiendo estas reformas de cara también a la recomposición de la Asamblea. El tema ahí es que la ciudadanía no tiene que estar despierta solamente cuando se le hace la consulta. Es que tenemos que generar mecanismos digamos, de capital social, de participación horizontal, que estén siempre activos, mirando también cómo está evolucionando esto desde ya la parte interior, ¿no? de la política, cómo funciona esto entre el ministerio, el gobierno, la asamblea, los actores que están ahí interesados, las compañías mineras y demás. Entonces, son instrumentos cruciales que yo creo que se deberían defender a rajatabla, porque justamente cuando se incluyeron en la Constitución, una de las cosas por las cuales se ha alabado a la Constitución ecuatoriana es por la amplitud en su garantía de derechos para la ciudadanía, para la expresión ciudadana, y que se supone eso además ha sido siempre bandera de la profundización de la democracia, de una democracia más, no tanto institucional, sino de una democracia más cercana a ciudadanos. Eso así se ha promovido y creería que esos derechos no deberíamos velarlos en todo caso. Ahora, algo que resulta evidente es que posiblemente por las urgencias económicas, a más de los acuerdos que provienen de cartas de intención y acuerdos mismo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno tiene como una política de Estado el fomentar la minería. Así lo señaló el viceministro Benalcázar el día de ayer, explicando que mediante proceso de subasta y remate desde el año anterior se han hecho 275 concesiones más en el país. Algunas de ellas están ubicadas nuevamente en zonas críticas de muy delicado equilibrio medioambiental ecológico, como la cuenca del Machángara, que provee más del 50% del agua potable a la ciudad de Cuenca. Y en la nueva política minera se señala también que uno de los propósitos es simplificar trámites y requisitos, establecer reglas claras para concesiones y controles. Es decir, es un apoyo muy claro y directo que el gobierno nacional va a continuar dando a la minería. Sí, como mencioné en la primera parte, yo creo que el apoyo del gobierno a la minería es una especie de grito desesperado, la necesidad digamos, de conseguir recursos, sobre todo liquidez, para hacer frente a todo el tamaño de gasto en el que incurre el Estado, y también para poder pagar un poco las deudas. Independientemente de eso, creo que el tema de las concesiones, el tema de Machángara es sumamente grave porque no sabemos de eso, ¿no? Es decir, salió en la radio, lo escuché cuando la entrevista, no me acuerdo a quién estaban entrevistando, justamente hablaba sobre el tema de las concesiones mineras, y la excusa que da el gobierno, además, para simplificar todos estos trámites, es que no queremos minería ilegal y es preferible la minería legal a la minería ilegal. Es una excusa bastante infantil, a mi parecer, porque lo que les estamos diciendo, al menos se ha dicho, creo que por activa y por pasiva en toda la provincia de La Suay, es que no queremos minería de ningún tipo, ni ilegal ni legal. Y no importa cuánto flexibilicemos y qué tan legales sean las concesiones, el punto es que no queremos
ese tipo de actividad económica. Y ya digo, eso es entrar en conflicto directamente con un Estado que está ávido de recursos, muy necesitado de recursos. Eso es independiente de si es que digamos, la fuente de préstamos es China o la fuente de préstamos es el FMI, ¿no? Claro que los préstamos con el FMI están mucho más sujetos a un lineamiento económico más claro, que a lo mejor China eso dejaba al libre albedrío del gobierno ecuatoriano, pero siempre hay esos intereses detrás y siempre hay la necesidad de pagar. Nadie nos regala el dinero está prestado. Y entonces creo que por ahí va el tema del por qué esa insistencia, ¿no? Es que ¿de dónde? ¿Cómo pagamos si es que no hacemos esto? Pero creo que ahí tenemos que, como ecuatorianos, y el gobierno debería sentarse realmente a pensar, si es que tuviera esta parte ética detrás, creo yo, de si vale la pena sacrificar la biodiversidad, sacrificar la naturaleza, sacrificar la salud de la ciudadanía, que a la larga es eso, cuando se explota cerca de fuentes de agua a largo plazo, en pro de conseguir esa liquidez. Hay una conclusión muy clara que la expone en el comentario que acabamos de dar lectura del doctor Andrés Martínez en cuanto a los resultados electorales de la SUAY, que señala que la ciudadanía tiene un alto interés en la conservación ambiental y en la protección de sus fuentes de agua, y lo lógico, dice Andrés Martínez, es que este mensaje expresado en las urnas se escuche, se analice y se respete. ¿Cómo operativizar por parte de la ciudadanía, de los representantes ciudadanos de esta zona del país, esta decisión expresada en las urnas para que se concrete en políticas públicas? Bueno, cuando hay un conflicto entre el Estado y la ciudadanía, como en este caso, no tenemos intereses contrapuestos, hay otros mecanismos que tienen o deberían precautelar y garantizar el cumplimiento, en este caso, de esa voluntad ciudadana, y que tienen que canalizarse efectivamente a través de la Defensoría del Pueblo, a través del Tribunal Constitucional y eventualmente también, si es que el gobierno no da el brazo a torcer, pues elevarlo a tribunales internacionales. Frente a eso también hay que estar siempre vigilantes en eso. Los medios de comunicación tienen una labor muy importante, estar constantemente, y ustedes tienen el poder, ¿no?, de enmarcar la noticia y de transmitirla y de mantenerlas vigentes. Porque lo que sucede es que hoy día hablamos de esto y a la semana hemos pasado a otro tema y un poco la ciudadanía se olvida de que también todavía está pendiente la resolución, ¿no? No solamente nos quedamos con Girón, no solamente hemos elegido a un prefecto que desde su nombre y hasta su propuesta está la defensa del agua, sino que también ese prefecto necesita el apoyo, y con ese apoyo también puede recaudar caudal político para presionar al gobierno, porque aquí es una cuestión de cómo podemos hacer para presionar al gobierno para que el gobierno a su vez respete la voluntad expresada en varias ocasiones a través de vías constitucionalmente legítimas de que no queremos minería en el Azuay. Más allá de aunque extremadamente importante, de la minería en la provincia de la Azuay, el llamado del presidente Moreno es a un diálogo nacional en los más diversos temas. ¿Cómo aspiraría usted, doctora Abad, que este diálogo se dé? Se ha puesto temas incluso, y hizo también un llamado en este sentido el presidente del directorio del IES, Paul Granda, que se incluya en este diálogo nacional la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, hay muchísimos temas, muchísimas aristas que se pretenden evacuar en este diálogo nacional. Mire, yo me acuerdo cada vez que hablamos de mesas de diálogo, me acuerdo cuando Lucio Gutiérrez también hizo las mesas de diálogo nacional, me acuerdo que fueron aquí en la Universidad de Cuenca. Las mesas de diálogo son mesas de escucha, como digo. Luego tenemos, digamos, no hay un mecanismo claro de cómo esas mesas de escucha después hagan llegar sus propuestas o las cosas al gobierno, porque hay muchas mesas de diálogo y mucha gente que dialoga en todas las provincias. ¿Qué interés después se canaliza? ¿Qué es lo que llega a oídos del gobierno? Y sobre todo, más allá de escuchar y de ser tolerante, entre comillas, con la diversidad de opiniones, ¿qué tan dispuesto está el gobierno a adoptar propuestas que no les son propias o no vienen de sus aliados políticos, que por obvias razones siempre van a estar defendiendo su propia posición? Entonces, tenemos que ver, de nuevo, dialogar, se puede dialogar siempre sobre
diversidad de temas. Ahora creo que estamos con 7 u 8 mesas de diálogo que propuso, no me queda muy claro. Pero de ahí a que sería, digamos, del dicho al hecho hay un trecho. ¿Qué tanto de ese diálogo después se transforma en ley? ¿Qué tanto del diálogo se va a transformar en posición frente a política pública? Tenemos que verlo. Y de momento el gobierno de Lenín Moreno lo que nos ha mostrado es que es muy bueno manejando este discurso de tolerancia, de pluralismo, pero después a la hora de tomar decisiones, sus decisiones son muy similares y la manera en la que toma esas decisiones es muy similar a la forma, digamos, vertical en la que se tomaban las decisiones la década anterior con el gobierno de Correa. Entonces, claro, es un gobierno que surge del modus operandi correísta y que opera de la misma manera, de momento. Eso sin, además, si es que añadimos a que el liderazgo de Lenín Moreno es un liderazgo débil, ¿no?, que está constantemente ahí tratando de vadear aguas y de recaudar alianzas políticas para poder salir adelante de a poco, entonces el tema del diálogo queda un poco superficial en ese sentido, me parece a mí. Un tema económico, pero lo económico tiene que ver muy directamente con lo social y con lo político, doctora Abad. Está siendo cuestionado por diversos sectores del país el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cierto es que todo el país clamaba por un poco más de orden en la economía, pero aparentemente los efectos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se están sintiendo y ya con fuerza en el país, incluso en macrocifras como la disminución del empleo formal en el Ecuador. Pero aquí uno de los aspectos más preocupantes es que todo este sacrificio que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo al país no se va a reflejar en un crecimiento económico del Ecuador. Sí, se dan cifras que hasta el 2022 habría algo de crecimiento económico, pero por ejemplo en el año 2019 la previsión, y esto está en el documento del Fondo Monetario Internacional, la previsión para crecimiento de la economía ecuatoriana en este año 2019 es de entre menos 0,5%, es decir, de crecimiento o hasta un más 0,5%, promedio cero. Sí, a ver, yo creo que tenemos que empezar a ver esto un poco más de largo plazo, un repaso histórico. Ecuador ha sido característica de la inconstancia en términos de política económica, ¿no? Desde que volvimos a la democracia en el 79, siempre estuvimos, de hecho casi durante 20 años, atados a las políticas del FMI, entre comillas, porque los gobiernos hacían acuerdos con el FMI parcialmente, con toda la disconformidad social que eso implica, y volvían atrás. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en todos los gobiernos de la década de los 90, sobre todo, vemos que son gobiernos que empiezan neoliberales y terminan más sociales. Entonces, no hay realmente una línea clara de lineamiento político-económico o política económica de Estado que uno puede decir esta ha sido la política de Estado del Ecuador y ahora el FMI viene a querer cambiar, porque en realidad no tenemos evidencia empírica de si es que funciona o no funciona las recetas, en nuestro caso, ¿no?, del FMI, porque nunca hemos sido capaces de llevarlas a término. Luego, es verdad que internacionalmente, y es verdad que aquí, si nos acordamos también nosotros, sobre todo de la década de los 90, las políticas que exige el Fondo Monetario, que exige el Banco Mundial, a cambio de los préstamos, siempre tienen un impacto social inmediato muy alto, ¿no? Siempre, digamos, los que más sufren con esas políticas siempre son los ciudadanos que menos tienen, ¿no? Por una cuestión de que exige del gobierno una disminución en la inversión en política social. Pero luego ya digo, no me atrevo yo a decir va a tener esta consecuencia, va a tener esta otra, porque si es que miramos a lo largo de la historia, y esto ha pasado también con Moreno, empezamos con un mandato y a mitad de mandato hemos cambiado de direccionalidad económica de alguna forma mucho más fuerte en cuanto a qué es lo que queremos como Estado. Entonces, primero, no tenemos una política económica de Estado, después la política económica de cada gobierno varía en función justamente de esa necesidad de liquidez que hemos tenido siempre, ¿no? Esto no es una cosa de ahora. Luego, también hay que tener cuidado, no sé el dato, pero quisiera saber antes de la previsión del fondo o antes de que el Fondo Monetario concediera este préstamo, cuál era la previsión de crecimiento de la economía. Es decir, el año pasado o a inicios de este año, cuánto pretendíamos crecer, para saber realmente si es que hay una variación o no
o si es que, digamos, por ahí hay algún tipo de impacto en términos de simplemente... Si no nos equivocamos, para el 2018 me parece que hubo previsiones que fluctuaban entre el 1,5 y el 2% que al final no llegaron a darse. Claro. Entonces, de alguna manera lo que hay que ver es si es que estas previsiones se dan, ¿no? Entonces para eso necesitamos esperar. Y lo otro es realmente si son consecuencias del préstamo o no. Entonces hay un montón de variables ahí que yo creo que los economistas manejarán mejor en términos de si es que realmente podemos atribuirle a la carta de intenciones y al dinero que recibe el fondo y a las políticas que nos exigen adoptar, digamos, a las decisiones políticas que exigen, todos estos vaivenes en la economía, o si hay otros factores también. Yo lo que le puedo decir es que en el Ecuador tenemos ese sello, ¿no?, de la inconsistencia en términos de política económica, también de la inconsistencia en términos de política social, y por ahí es muy difícil ver si es que las cosas realmente son producto de una postura determinada o no, porque nunca hemos sido muy constantes en qué es lo que vamos a hacer y llevarlo a buen puerto, ¿no?, a buen término. Una opinión final para cerrar ya este diálogo, doctora Abad, hablando justamente de estos dobles rostros, de estas facetas diferentes que presenta el gobierno de Lenín Moreno, que dice una cosa y actúa de otra manera, o esta especie de dicotomías que se dan frecuentemente. En lo político, netamente, Ecuador asistió a un bochorno más con la salida de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. A ella la Asamblea la destituyó de la vicepresidencia de la República por el cobro de diezmos, una acción que tiene incluso connotaciones de carácter penal. Y luego la Universidad de Guayaquil, la más grande del Ecuador, anuló su título de maestría por estafa académica. Pero vimos hace 2 o 3 días en las cámaras de Teleamazonas a María Alejandra Vicuña ingresando al Palacio de Carondelet. Señaló que iba en calidad de primera vicepresidenta de Alianza País, del partido que lo preside el presidente de la República, valga la redundancia, Lenín Moreno. Ingresaba a Carondelet para discutir posiblemente con el presidente Moreno o con sus altos colaboradores sobre el control político de la Asamblea que pretende seguir haciendo Alianza País. Faceta que se suma a aquella indecente conversación entre la presidenta de la Asamblea y María Paula Romo como ministra del Interior en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué lecturas le dan a usted estos actos? Bueno, para mí son actos que deberían tener, digamos, ni siquiera sabía yo que Vicuña, seguía de vicepresidenta de Alianza País. Uno hubiera pensado, digamos, desde el punto de vista formal, ético, de cómo uno pensaría o querría que los partidos y los políticos actuaran, hubiera pensado que ella hubiese renunciado al cargo después de todas estas cosas. No, ni siquiera es que habría que pedirle la renuncia. Uno tendría que renunciar al cargo dependiendo de estas cosas. Pero vemos, y también de nuevo, esto no es nuevo, si es que nos volvemos hace años atrás, no es la primera vez que se denuncian plagios, no es la primera vez que los políticos actúan de una forma éticamente repudiable. Lo que pasa es que por alguna razón no llegamos nunca a las consecuencias que eso debería tener. No tenemos un rechazo ni como ciudadanía, ni como, digamos, y si la ciudadanía no la tiene, obviamente los políticos menos, de realmente considerar estos actos repudiables y realmente censurarlos, ¿no?, pública y privadamente. Ya digo, a mí lo que me llama la atención es que no haya tenido la decencia ella de renunciar a sus cargos políticos después de todos esos escándalos. Y eso nos dice mucho de cómo funciona la política en el país, y también nos dice mucho el hecho de que la ciudadanía permita, ¿no? Somos una ciudadanía muy permisiva con este tipo de cosas. Y empieza, y siempre lo he dicho, esto empieza cuando aprendemos a copiar en el colegio. Entonces somos una ciudadanía muy tolerante de la corrupción. La corrupción puede darse a pequeña y a gran escala. Nosotros estamos siempre pensando en la corrupción a gran escala, pero en a pequeña escala nosotros somos muy tolerantes con esas cosas. Entonces cuestiones como el plagio o como la compra de un título no es tan sancionable cuando en realidad son cosas. Y es más grave todavía, yo creo, cuando quien las hace es una persona que está representando, ¿no?, a quien le ha votado, con lo cual... de nuevo, a mí siempre me llama la atención por qué Lenín Moreno, digamos, la debilidad de Lenín Moreno ahí se traduce
¿por qué no lo condena públicamente? ¿Por qué no despide a sus ministros cada vez que meten la pata de esta manera? ¿Por qué no tiene esa capacidad? Y es porque es un presidente, creo yo, muy débil, ¿no? Muchas gracias a María Angélica Abad, politóloga, profesora de la Universidad de Cuenca.